Hola, buenas noches a todos. ¿Cómo están, alumnos de la Escuela de Ministerio Sobrenatural de la Iglesia del Centro? Qué lindo tenerlos ahí ya del otro lado, activos, me imagino que expectantes. Yo no sé qué nivel de expectativa tendrán con respecto a la clase de hoy, pero el mío es altísimo, porque la clase del lunes pasado de Josías García me encantó, la verdad, estamos súper agradecidos. No sé si Josías estará conectado, estará viendo esta clase, las clases que grabó y demás, y se estará aprendiendo en el canal, pero si estás por ahí, Josías, te queremos bendecir, y si no, espero que de alguna manera le llegue esta bendición a él también, porque estamos súper agradecidos por todo lo que Dios lo ha usado y por lo que sabemos que lo va a usar en la clase de hoy también, porque ya nos dejó algunos anticipos de lo que iba a compartir en la clase de hoy. Así que también ahí estamos con la expectativa bien alta. Así que bueno, les doy la bienvenida. Hola a todos, dice Fede, Silvina, Cortinia, Diana Rodríguez, Marta Alberti, Graciela Fender. Hola a todos, ¿cómo están? Buenas noches, qué lindo tenerlos del otro lado. Juanse, Graciela, qué bueno que estén ya conectados y expectantes. No, las clases de hoy son un poquito largas, así que la introducción no va a ser tampoco demasiado extensa. Sí quería resaltar lo que para mí, por lo menos, fue lo que más me quedó de la clase pasada del pastor Josías, fue tres cosas, ¿no? La primera es que la introducción que hizo con respecto al miedo, a esa sensación de miedo que es como que tener fe pero de manera negativa, poner la confianza en algo que es negativo, eso me llamó mucho la atención. La segunda cosa, y que fue algo por ahí que lo hemos escuchado durante años, diría yo, o por lo menos yo durante muchas veces, durante todos los años de creyente que tengo, y es acercarnos a Dios con la fe de un niño, ¿no? Como si fuéramos niños al momento de orar y de creer en la sanidad. Y esa simpleza con la que compartió me pareció a la vez tan profunda, ¿no? El martes pasado. Así que realmente me dejó pensando. Estuve con los brazos abiertos al final de la clase, en la oración ahí, queriendo recibir lo que Josías García estaba impartiendo sobre nosotros, porque realmente fue una bendición. Y la tercera cosa fue que la naturaleza de Dios es sanar, y que tenemos que unirnos a esa naturaleza para ser instrumentos de sanidad a todas las personas, que tenemos que tomar riesgo, y orar por la gente, orar por la gente, orar por la gente, no tener miedo a equivocarnos, sabiendo que siempre la voluntad de Dios es sanar a las personas, siempre. Con esa seguridad es que nos enfrentamos, nos paramos frente a un enfermo, ponemos las manos o oramos por Zoom si es necesario hacerlo, y en este tiempo que es tan normal y tan común. ¿Sí? Así que orar creyendo que Dios quiere y desea utilizarnos para sanidad, porque Él quiere sanar. Dios es bueno y su propósito, su destino, su plan para nosotros es la sanidad. Así que yo no sé ustedes, pero ya directamente vamos a ir a la clase. Yo tengo ganas de escuchar la segunda parte, esta segunda masterclass del pastor Josías García, que tiene para compartir con nosotros todo lo que a Dios le ha dado durante estos años. Es una persona joven, pero Dios lo usa tremendamente en sanidad y en palabras de ciencia, así que estoy con mucho deseo de escuchar esta segunda parte y de recibir y de absorber todo lo que el Espíritu tiene para impartirnos a partir de su vida en el día de hoy. Así que los bendigo ahí los que están del otro lado, bienvenidos. Una cosa sí, seguramente Mati lo va a recordar en el break. Y deben haber recibido seguramente la comunicación, o si no se los decimos, vamos a hacer un receso por 2 semanas. Disculpen que lo anunciamos así sobre la fecha. La verdad no lo teníamos planificado del año, pero entendemos que nos va a hacer bien un descanso, un receso, y retomar con todas las fuerzas el martes 3 de agosto. Así que los próximos 2 martes, el 20 y el 27, no vamos a tener escuela de ministerio, por lo menos no en vivo. Probablemente, no sé cómo cubrirán la programación, si lo harán con algún material de la escuela misma o no, pero seguramente con otra cosa. Pero aunque lo hicieran con material de la escuela, seguramente va a ser algo repetido.
La escuela hace receso, no va a haber lama, ni de primero ni de segundo, así que descansen los martes próximos para retomar, decía, con toda la fuerza para el segundo semestre a partir del martes 3 del 8, que es cuando nos volvemos a encontrar. Bueno, que Dios los bendiga. Arrancamos con la primera clase de hoy, la segunda masterclass del pastor Josías García. Que Dios los bendiga. Hermanos, ¿cómo están? Dios los bendiga. Acá los saluda de nuevo Josías García, Josi para los amigos, Josi García. Qué privilegio es poder compartir esta segunda charla en relación a la sanidad física. Espero que la primera clase haya sido de bendición, haya edificado la fe, y tengo en mi corazón para esta segunda clase compartir lo que dijimos la semana pasada de algunos obstáculos. Yo podría dar puntos más teóricos, pero quiero contarte aquellos obstáculos que a mí me impedían accionar en fe a la hora de orar por las personas. Entonces estuve como recordando aquellas cosas que por la gracia de Dios fui venciendo, y que en cada victoria hubo un nivel de fe mayor para poder ver mayores manifestaciones del poder de Dios, y en definitiva personas venir a Jesús, familias venir a Jesús. Es hermoso realmente orar por los enfermos y ver la sanidad del Señor operar. Claro que me ha tocado orar y que cosas no sucedan, y algunas han sido muy difíciles de superar, pero sabemos que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como dice su palabra. Él dijo que ciertamente llevó nuestras enfermedades. Hay cosas que de este lado quizás del cielo no las entendamos, pero estamos firmes en la tarea que el Señor nos dio, en las señales que el Señor nos dio para hacer. Así que quisiera orar para comenzar esta segunda clase, y tengo en mi corazón hablar brevemente acerca de la oración por sanidad física, los obstáculos, y a lo último me gustaría orar por toda persona que esté pasando por un momento de enfermedad o de dolencia. A veces relegamos la sanidad para cuando estamos enfermos, o para personas enfermas, llámese diabetes, cáncer, y decimos que el Señor Jesús pagó nuestras enfermedades. Pero no solo Él pagó nuestras enfermedades, sino que Él sufrió nuestras dolencias. Quizás estás del otro lado y quizás no tenés una enfermedad y Dios te mantenga así, Dios te mantenga saludable, Dios te mantenga sano. Pero quizás sí estás con alguna dolencia muscular, de huesos, en algún área de tu cuerpo. Y Jesús también, en su sacrificio precioso, pagó por nuestras dolencias. Así que a mí me gustaría hacer esta oración y poder adentrarnos en aquellos obstáculos que yo experimenté, ¿no? Que he experimentado en lo personal, y que seguramente con algunos de ellos te identifiques. Y estamos acá para que nuestra fe crezca, y que al crecer nuestra fe, la manifestación del Espíritu de Dios en nuestra vida crezca, para que muchos lo conozcan. ¿Qué les parece si oramos? Padre, en el nombre de Jesús te bendecimos, te amamos, amamos tu corazón, amamos servirte. Espíritu Santo, vos sos quien Jesús dijo que lo glorificarías y quien darías testimonio de él. Precioso Espíritu Santo, ungí esta clase para que muchos sean activados, Señor, para orar por los enfermos.
Espíritu Santo, que mientras estamos hablando vos consumas enfermedades y dolencias en los cuerpos. En el poderoso nombre de Jesús oramos. Gracias, Señor. Amén. Bueno, hermano, cuando hablamos de un obstáculo, quiero hablar de dos tipos de obstáculo que, valga la redundancia, intentan obstaculizar nuestra práctica de la oración por sanidad física. La primera tiene que ver con obstáculos de argumentos, ¿sí? Cuando nosotros tenemos un obstáculo de argumentos, no podemos comprender claramente. Y otro tipo de obstáculos con los que me encontré, que tiene una relación con nuestros argumentos, pero algunos no, es los obstáculos en nuestra práctica, ¿sí? Y quiero tocar en esas dos vías, ¿sí? Argumentos que son obstáculos y quizás cosas prácticas que también tenemos que cambiar, o en lo personal yo tuve que cambiar para ver mayores manifestaciones del poder de Dios, ¿sí? La primera a la que me gustaría retomar de la semana pasada es cuando nosotros tenemos un exceso de soberanía. ¿Y a qué me refiero yo con un exceso de soberanía? La palabra de Dios dice que Jesús es el soberano de todos los reyes. Pero a veces, cuando nosotros tenemos un exceso de soberanía, oramos oraciones, pero sin una convicción en el corazón de cuál es la voluntad de Dios en relación a la enfermedad. Yo les conté la semana pasada, si alguno quizás no lo vio puede volver a verlo, que en el primer milagro que a mí me tocó vivenciar, que me tocó orar por esta persona, fue sana, pero pasaron como 5 o 6 años hasta ver otra sanidad física. Y no es que yo no tenía un deseo de ver sanidades físicas, sino que yo tenía como un exceso de soberanía de Dios. Yo decía, bueno, gloria a Dios que Dios me usó para sanar a esta mujer que estaba sufriendo. Doy gracias a Dios porque en ese día específico, a esa hora específica, Él me usó a mí para esa sanidad específica que fue su voluntad. Yo no tenía un entendimiento de que la sanidad es la voluntad de Dios. No sé si me explico. Entonces, ¿qué es el exceso de soberanía? El exceso de soberanía es cuando nosotros sobreenfatizamos que Dios es soberano y no tenemos en cuenta su naturaleza constante de ser un Dios sanador. De hecho, Él se manifestó en uno de sus nombres. De hecho, el primer nombre que en el libro de Éxodo vemos cuando los israelitas cruzan el Mar Rojo, el primer nombre que se revela en relación a las aguas de Mara es: yo soy Jehová el que te sana, no el que te enferma. ¿No? Es el primer nombre y no tiene poco significado que el primer nombre que el Señor revela después de Egipto, ¿no? Ahí en el desierto, el primer nombre es Jehová Rafa, es yo soy Jehová tu sanador. Entonces el primer obstáculo al que yo me encuentro es el exceso de soberanía. Y me preguntarás a mí, Josi, ¿cómo venciste este exceso de soberanía? Bueno, hay una historia tremenda en Mateo capítulo 17, en el versículo 19. Dice la palabra de Dios que Jesús volvía del monte de la transfiguración y se encontró con un padre que estaba discutiendo con los discípulos porque no habían podido echar fuera un demonio de su hijo. Entonces viene el Señor Jesús y el Señor dice: ¿qué discuten con ellos? Me gusta eso, ¿no? ¿Qué discuten? ¿Qué disputan? Dijo el Señor. A veces el poder no discute, ¿no? Cuando hay poder del Espíritu Santo, gastamos menos tiempo peleando y gastamos más tiempo siendo efectivos. Pero bueno, eso es otra cosa. Pero dice que los discípulos, el Señor Jesús como que se enoja, tiene ese enojo santo y dice:
Ay, ¿hasta cuándo los voy a soportar? Tráiganmelo acá. Y dice que él reprende al demonio, sana al muchacho y se lo devuelve a su padre, dice el libro de Lucas. Pero en Mateo dice que el versículo 19, viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Esto es algo impresionante, hermanos. Ellos no asumieron que no fue la voluntad de Dios que el muchacho no sea sano a través de ellos. No sé si me explico. Ellos podrían haber pensado, bueno, es Jesús. O sea, nos queda muy claro que acá el que corta el bacalao, diríamos, es Él. Si Él no quiere, no va a suceder. Él es soberano. Miren lo que Jesús respondió a esta pregunta. La pregunta es un sincericidio, diría un amigo mío, ¿no? ¿Por qué no pudimos? No es que no quisimos, no pudimos echarlo fuera. Y Jesús, voy a decir antes de leer lo que dijo, voy a decir lo que Jesús no dijo. Jesús no dijo, no muchachos, no pudieron, porque acá el Señor soy yo. Escúcheme una cosa, cuando yo aparezco las cosas pasan, si no estoy yo. Pero eso se contradeciría a sus palabras unos capítulos antes, cuando Él, el Señor Jesús, los comisiona en Mateo 10 y en Lucas también los comisiona y dice que les dio poder sobre toda enfermedad y para echar fuera todos los demonios. Entonces, habría una contradicción. Entonces ellos preguntaron, ¿por qué no pudimos? Y Jesús dijo, por vuestra poca fe. Entonces muchas veces, voy a decir esto que va a ser fuerte, hermanos. Cuando nosotros tenemos un exceso de soberanía, no nos hacemos ciertas preguntas incómodas. Bueno, ¿por qué pasó tal cosa? Bueno, es que Dios es así, Él sabe lo que hace. Y si ven, a veces es así. Muchas otras situaciones sirven para hacernos algunas preguntas que nos lleven a un nivel más profundo con Dios, a un nivel de fe mayor. Acá el problema no era la soberanía de Jesús ni la soberanía de Dios, era la falta de fe. Ni siquiera era la falta de conocimiento, porque ellos ya estuvieron en esa reunión en la que Jesús les impartió y los envió. No era falta de conocimiento de las palabras de Jesús, era falta de fe. Entonces el primer obstáculo al que yo me encontré es un exceso de soberanía. Yo, luego de orar por esa persona y que fue sana, no es que no oré por otras personas, pero no oré con fe porque yo decía, no sé si es la voluntad de Dios. Yo oro, hermana, pero no sé si va a ser como aquella primera vez porque no sé si es la voluntad de Dios. Entonces lo primero que quiero decirte es que la voluntad de Dios no es según cómo Dios se levanta. Dios hoy se levanta y tiene ganas, Dios hoy se levanta y no tiene ganas. Sino que la voluntad de Dios es constante, ¿no? Esa voluntad es constante. Y vemos en Jesús, cuando Jesús agarró el caso, lo solucionó. Entonces, ¿cómo solucionamos nosotros el tema de tener un exceso de soberanía? Bueno, por la palabra y por su espíritu. Debemos entender la voluntad del Señor. La voluntad del Señor en relación a la sanidad. Isaías 53 nos deja muy claro que ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió Él nuestros dolores. Ahí vemos la voluntad del Señor en relación a la enfermedad. Yo soy Jehová, tu sanador. También vemos la voluntad del Señor. Vemos la voluntad del Señor en el libro de los Hechos, cuando todos los que ponían a los costados de las calles mientras Pedro pasaba eran sanos. Vemos ya en los últimos capítulos del libro de los Hechos a Pablo en la isla de Malta sanando a todos los enfermos de la isla. ¿Por qué? Habían pasado ya muchos años y ¿por qué podían tener esas manifestaciones? Porque ellos conocían la voluntad constante de Dios en relación a la sanidad física. Entonces, un exceso de soberanía es un problema. Otra de las formas que yo pude superar ese exceso de soberanía es a través de un libro del pastor Bill Johnson que se llama El poder sobrenatural de una mente transformada.
Y en ese libro, este pastor Bill Johnson habla de algo que ustedes seguramente conocen, y es el significado de la palabra testimonio, ¿no? ¿Usted lo recuerda? Y este pastor dice que la palabra testimonio en uno de sus significados originales significa vuélvelo a hacer. Y lo que este libro dice es que cada testimonio contiene la semilla para producir el mismo testimonio. Y él cita el versículo de Apocalipsis que dice, ¿no? El espíritu de Jesús, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¡Wow! Y ahí, hermano, perdóname la expresión, me voló la cabeza. Porque dije, si el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, o sea, es profético en sí mismo, cada testimonio profetiza lo que Él va a hacer, porque contiene no solamente su poder, sino su voluntad ahí adentro, dije, wow, y empecé a decir, si Mari se sanó cuando yo tenía 17, yo ya tengo un testimonio que no solamente me habla de esa voluntad específica de Dios, sino de su naturaleza constante. Entonces, entender para mí el significado de la palabra testimonio y entender también este Mateo 17 fue fundamental en mi vida para entender que no solamente es la soberanía de Dios, sino mi nivel de fe, mi nivel de búsqueda para ver su voluntad cumplida en la tierra. Y alguno dirá, bueno, Josi, ¿cuál es su voluntad? Bueno, ustedes y yo lo sabemos, ¿no? La palabra de Dios dice, no venga tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y uno de los primeros pensamientos para vencer este exceso de soberanía fue en Mateo 6, versículo 9. Usted lo conoce, el famoso Padre Nuestro. El versículo 2 dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. O sea, la voluntad de Dios, usted lo sabe, es que sea como en el cielo. Entonces, cuando yo me preparaba para ir a una reunión de sanidades en mis primeros años, que no fue hace mucho, yo pensaba, ¿hay sordos en el cielo? ¿Hay ángeles con pie plano en el cielo? ¿Hay ángeles con hernia en el cielo? Y para yo entender que así como en el cielo debía ser en la tierra, dije, ok, si Dios quiere que la tierra se parezca al cielo y en el cielo no hay enfermedad, ok, su voluntad tiene que ver con cómo es el cielo, entonces yo la voy a ejecutar en el nombre de Jesús. Y ese pensamiento simple, que lo basé en un principio que es lo que no está en el cielo, no lo quiero en mi vida. Yo sé que es un poco ambicioso para bien, pero es lo que no está en el cielo, no lo quiero en mi vida. En el cielo no hay ataques de pánico, yo no quiero ataques de pánico en mi vida. En el cielo no hay depresión, yo no quiero depresión en mi vida. En el cielo no hay enfermedad, yo no quiero enfermedad en mi vida. No solamente es conocer que Dios puede, como hablamos una vez en la iglesia que me tocó predicar, sino que Dios quiere. Cuando yo entiendo que no solamente es su poder, sino su voluntad lo que hace que mi fe nazca, wow, eso es poderoso. Entonces el primer obstáculo que yo encuentro es un exceso de soberanía. Y ese yo lo pondría en la línea de esos argumentos. Otro argumento que yo encuentro, ¿no? Está en San Juan, capítulo 6. Y si usted me acompaña, por favor. Y podrías anotar exceso de soberanía y abajo el segundo obstáculo que yo encuentro. Cuando digo encuentro es que encontré en mí, es que yo pensaba que era muy difícil. Que era muy, muy, muy difícil hacer estas obras de Dios sobrenaturales. San Juan 6, versículo 25. Dice así, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús respondió y les dijo, de cierto que me buscan, pero no porque vieron las señales, sino porque comieron el pan y se saciaron. O sea, esta multitud había visto a Jesús multiplicar los panes y los peces y lo buscaron. ¿Por qué? Porque yo creo que ellos decían,
ok, si yo compro 1 kilo de pescado, sabiendo hacer lo que este hombre hace, me dura un mes, me dura, no sé, un año. Y dice que fueron a buscar a Jesús. Y Jesús dice que lo buscaban porque comieron el pan. El 28. Entonces le dijeron, y escuche esto, qué poderoso, ¿qué debemos hacer? Mire bien la pregunta. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Mire qué pregunta. Esta es la pregunta que hoy ronda la tierra. ¿Qué podemos hacer para poner en práctica lo sobrenatural? Pero mire la pregunta, qué tremenda. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las, plural, obras de Dios? Uno cuando se enfrenta a esto de la sanidad física piensa que es algo muy complejo, quizás muy difícil. Estas personas le dijeron a Jesús, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las, en plural, obras de Dios? Pero mire la respuesta de Jesús. Respondió Jesús y le dijo, esta es, no es plural, no se compliquen tanto, no es tan difícil. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras? No queremos solo conceptos, queremos práctica. Vemos Jesús que en vos es práctico. ¿Qué debemos hacer? Y el Señor del plural los pasa al singular. Esta es la obra de Dios. Wow, hermano. Dios no tiene muchas obras de Dios. Según Jesús, esta es la única obra de Dios. ¿Y cuál será? Que creáis. Ellos preguntaron, ¿qué debemos hacer? Y el Señor por el otro dice, que creáis. No empieza en el exterior, empieza en el interior. ¿Me explico, hermano? No empieza en el exterior. De hecho, todo límite en mi exterior muchas veces tiene un hilo conductor a un límite en el interior. ¿No? Entonces, ¿qué debemos hacer? Y Jesús dijo, creer. Para poner en práctica las obras de Dios. La obra de Dios, dijo Jesús. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Y yo pensé, hermano, que esto de la sanidad era algo muy difícil y yo quise imitar modelos de otros, imitar palabras de otros. Recuerdo una vez una anécdota un poco graciosa que escuché a un hombre de Dios, que Dios lo usa en milagros extraordinarios, decir así, ¿no? Yo envío un comando de sanidad a la cuenta de 1. Hacía, cuando él decía 1, la batería hacía 2, como que wow, digo yo, 3, y la batería hacía con los platillos, y venía la gente, me sané esto, se fue un tumor, yo digo, wow, y me anoté, ¿no? Comando de sanidad. Porque esa era mi pregunta, ¿qué debo hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué debo hacer? Y me acuerdo que estaba en una reunión y dije, bueno, alguien tiene un problema así, se levantó una señora y digo, espere señora, hermana, le mando el comando de sanidad. A ver, chequee. Y la mujer todavía no había sido sanada. Porque me di cuenta, hermanos, si usted quiere anote esta frase que a mí me liberó. Y es que a veces buscamos una fórmula, pero Jesús nos dejó una persona. Ellos querían una fórmula y Él los invitó a una relación. Por eso dice Jesús, la obra de Dios es que crean en el que Él ha enviado. Y mi pregunta es, hermano, ¿quién es el enviado? ¿Quién es el enviado? En ese contexto, el enviado era Jesús. Pero hoy, en este contexto, el enviado es el Espíritu Santo. Entonces, la obra de Dios, la obra sobrenatural de Dios, llámese echar fuera demonios, llámese profecía, llámese sanar enfermos, esto es aplicable a la obra de Dios. Es creer en el Espíritu Santo, es un resultado de creer en el Espíritu Santo. Cuando yo más tiempo estoy y conozco al Espíritu Santo, las obras de Dios o las evidencias sobrenaturales van a comenzar a suceder solas. Entonces no es complicado. Entonces el primer obstáculo que yo
señalaría en mi vida era un exceso del entendimiento de la soberanía de Dios. Segundo, es pensar que era muy complicado, qué cosas debemos hacer. Y el Señor dice, creer en el que Él ha enviado. Y el enviado hoy es el Espíritu Santo, que casualmente da testimonio de ese enviado que es Jesús. Y si me gustaría decir, hermano, esta frase, y es que lo sobrenatural es el resultado natural de mi relación con el Espíritu Santo. Lo voy a repetir. Lo sobrenatural es el resultado natural de mi relación con el Espíritu Santo. Las obras que Jesús hacía eran el resultado del Espíritu Santo sobre él. Entonces, cuando yo entendí, hermano, que no es que tenía que imitar a otros, imitar no está mal, sino que yo tenía a la persona que hace la obra sobrenatural, a la persona que sana al enfermo. Yo solo debía crecer en mi relación para crecer en mi fe. Hermano, la fe crece naturalmente en la relación con Dios. La fe no es el resultado de pensar aisladamente o de estudiar mucho. La fe, la Biblia dice, con el corazón se cree. Es un resultado de una relación con Dios. Entonces el primer obstáculo al que yo me encontré es el exceso de soberanía. Y yo dije que en mi caso lo resolví comprendiendo que no solo Dios es soberano, sino que tiene una naturaleza de bondad constante, a la cual por la fe yo me apropio de eso, a través de su palabra. Lo segundo es pensar que era demasiado complicado. Que era demasiado complicado orar por los enfermos, que lo sobrenatural era demasiado complicado. Pero vuelvo a decirte esto, hermano, lo sobrenatural es un resultado natural de mi relación con el Espíritu Santo. ¿Y cómo es esa relación, Josi? Bueno, es hablar con Él. Jesús dijo que el Espíritu Santo les recordaría a sus discípulos lo que Jesús había dicho. Quiero darle esta llave personalmente que yo utilizo. Al Espíritu Santo le gusta mucho hablar de Jesús. Al Espíritu Santo le gusta mucho conversar de Jesús. El Espíritu Santo, una de sus misiones fundamentales en la tierra es dar testimonio de Jesús, glorificar a Jesús, recordar las palabras de Jesús. Entonces yo soy un amante de los evangelios. Entonces yo empiezo a preguntarle en mi corazón al Espíritu Santo sobre escrituras relacionadas con Jesús. Y Él se siente atraído cuando yo pregunto de Jesús, porque esa es su misión en la tierra, dar testimonio de Jesús. Y cuando el Espíritu Santo me habla de Jesús y Él convence mi corazón acerca de la persona de Jesús, wow, mi fe crece naturalmente. Y yo no solo tengo un Jesús histórico al cual mi mente puede acceder, sino un Jesús vivo a través del testimonio en mi interior de la persona del Espíritu Santo. Yo creo que cosas poderosas vienen. Entonces, número 1, un exceso en el entendimiento de la soberanía de Dios. Y número 2, creer que es difícil. Y número 3, ¿sí? Y acá quiero ir a unas cuestiones más prácticas. El número 3 es la falta de práctica en la oración por sanidad. Falta de práctica o falta de constancia en la práctica. Quiero que me acompañes a Lucas 6, versículo 47. Y con esto vamos a ir cerrando. Espero que te sea de bendición. Como te dije la semana pasada, no estoy intentando abrir el baúl de mi mente y dar conocimiento, sino realmente tratar de ser sincero. Tratar de ser sincero en lo que les estoy compartiendo para que pueda ayudarte en tu viaje de ver a Dios. Josi, por todas las personas que oraste se sanaron, no.
incluso algunas que eran cercanas partieron con el Señor. ¿Y qué hiciste en ese momento? Y la verdad que en esos momentos es cuando digo, bueno, hay cosas que no voy a entender de este lado, pero confío en Él. Confío en Él. No me condeno, confío en Él. Y cada vez quiero crecer más en mi relación con Él, en mi fe, para que muchos sean sanados y muchos lo conozcan. Lucas 6, versículo 47. El Señor Jesús dice así: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, les indicaré a quién es semejante. Y dice Jesús después que es semejante al que fundamentó su casa sobre la roca. Y quiero decir 3 componentes de una persona exitosa, no solamente en relación a lo sobrenatural, sino en relación a todo lo que tiene que ver con nuestra vida en Cristo. Dice, todo aquel que viene a mí, oye mis palabras y las hace. Viene a mí, se conecta, oye y practica. A veces estamos llenos de cursos, llenos de información, leímos los libros correctos, libros de avivamiento, libros de hombres que se mueven en los dones, pero nuestro problema no está quizás en la información que tenemos, sino en nuestra falta de acción. ¿Sí? Recuerde, vimos 2 de los argumentos que yo pienso que uno es el exceso de soberanía, otro es el pensar que es difícil, y este es más práctico y tiene que ver con la falta de práctica de lo que sé. Hace un tiempo fui a un lugar y compartí sobre un libro que a mí me había cambiado la vida en relación a orar por los enfermos, que es Guía Esencial para la Sanidad, de Randy Clark y Bill Johnson. Y yo estaba como que para mí ese libro fue descubrir oro, como haber encontrado una mina de oro. Y me di cuenta que todos los que estaban en ese lugar lo habían leído. Y yo dije, wow, ¿cómo puede ser que leamos el mismo libro y que no tengamos los mismos resultados? Y me hice esa pregunta y empecé a preguntar. Y claro, tenía que ver con que muchos de los que estaban ahí no habían practicado lo que habían leído. Entonces, el éxito consiste en venir, oír y hacer. Y quiero darte unas frases en relación a la práctica. Y con esto voy a ir cerrando. La primera frase que me gustaría decirte es que la práctica va a refinar los dones. La práctica va a refinar los dones. A veces nosotros pensamos, hermanos, que porque algo es espiritual no necesita práctica, y estamos equivocados. El apóstol Pablo, cuando a los corintios, él está comenzando a sentarlos en relación a los dones, dice, hey, profeticen de a uno para que todos aprendan. O sea, si algo se aprende es porque es gradual y tiene que ver con practicar. Entonces muchas veces hay una tendencia muy religiosa de no querer que nos equivoquemos, de no querer que probemos, y eso hace que tengamos miedo a practicar, porque practicar no es espiritual. Hoy yo quiero decirte que practicar es parte de tu crecimiento espiritual. Practicar, ¿qué dice la palabra? Probad y ved que Dios es bueno. Y me gustaría dejar de esta frase, muchos quieren comprobar sin probar. Probá. La práctica refina los dones. Y en relación a la sanidad, la práctica refina tu y mi actividad a la hora de orar por los enfermos. Otra frase que me gustaría dejarte en relación a practicar es que practicar con humildad es clave para crecer. ¿Qué significa practicar con humildad? A la hora de orar por los enfermos o de compartir palabras proféticas o palabras de ciencia, debemos aprender a ser humildes. No es lo mismo que yo entre a una reunión o vaya a una persona y le diga, hola, sí, el Señor Jesús, el Espíritu de Jehová de los ejércitos dice que estás triste. Y que la persona diga,
hoy es el mejor día de mi vida porque... No, no puede ser, ¿no? Y a veces practicamos desde un lugar como, me gusta decir, espiritualoide. Entonces nuestra curva de aprendizaje es más lenta. ¿Y qué sería practicar con humildad? Hola, ¿cómo estás? ¿Puedo hacerte una pregunta? ¿Puede ser que estés un poco triste? No, la verdad que no. Ah, bueno, sabes que te lo pregunto porque a veces yo escucho a Dios y yo, hermanos, practico así. Ya llevo 6 o 7 años de orar por los enfermos, de compartir palabras de ciencia y no he dejado de compartirlas con sencillez. Recuerde que Dios da la gracia a los humildes y la gracia, si usted quiere anotar otra frase, la gracia es la materia prima del avance. Para avanzar no solo necesitamos esfuerzo, sino también gracia. El apóstol Pablo dice, yo llegué a ser lo que soy, ya era un capo en ese momento, por la gracia. Entonces la gracia es la materia prima para avanzar en cualquier índole y también en orar por los enfermos. Pero cuando oramos nosotros tenemos una práctica como soberbia, orgullosa, o culpamos a la gente, no se sana porque no tiene fe, nuestro avance es muy cortito, es muy lento, pero cuando nosotros practicamos, porque debemos practicar, pero desde un corazón humilde, Dios aumentará el nivel de gracia y la gracia traerá consigo los resultados. Qué tremendo que es esto, hermano. ¿Sí? Porque este es otro de los obstáculos a los que yo me encontré. No, practicar no es de Dios practicar. ¿No? Sí, ¿cómo no va a ser de Dios? Y el versículo que me liberó fue cuando Pablo le dice a los corintios, profeticen de a uno para que todos aprendan. Y no es que él estaba hablando de la profecía, pero yo creo que ahí sería oren por sanidad. Entran los dones, si entra el don de profecía, entran otros dones u otras gracias. Esto es tremendo. Entonces vimos un exceso de soberanía, pensar que es muy difícil, cuando en realidad solamente necesitamos al Espíritu Santo, y unirlo a esto, practicar. Hermano, la práctica refina tus dones. Practica, pero practica con humildad. No practiquemos creyendo que somos Elías o Moisés. Estamos aprendiendo, hermano. Estamos realmente aprendiendo. Y el último obstáculo al que yo me he topado a la hora de orar por los enfermos es, y esto es tremendo, hermano. Un día estaba en una iglesia, en una activación de oración por sanidad, había cientos de personas. Y yo siempre hago una fila de los que van a recibir oración y una fila de los que van a orar por sanidad. Entonces una fila es de los que van a recibir oración, otra fila de los que van a orar por sanidad. Y veía que luego de haber recibido la palabra y yo haber orado por algunos y Dios los sanó, cuando la gente oraba por otra persona, cerraba los ojos, oraba y se iba. Y yo empecé a ver en varias iglesias que sucedía lo mismo. Y el Señor Jesús habló a mi corazón y me dijo, a causa de no comprobar o no llevar a la persona a una acción de fe, muchas sanidades no han sucedido. ¿Por qué? Porque se ora por la persona y el que ora tiene vergüenza o miedo de preguntar qué pasó para no chocarse por si no pasó nada. Y el que está del otro lado tampoco entiende porque no sabe si va a pasar o no y se crea un silencio en el medio y en ese silencio se mete la duda en ambos y la sanidad no se establece. Vemos al Señor Jesús en el libro de Lucas orar por este hombre que no podía mover la mano y le dice, mueve la mano. Vemos a este hombre que está en el estanque de Betesda, el Señor dice, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. O sea, les hacía hacer lo que no podían hacer. Yo siempre recomiendo cuando oramos por alguien, si la persona tiene un problema que no puede caminar, no decirle, salta, no, por decirle, a ver, da un paso. Ir acompañando de a poquito la fe de la persona. Claro que hay milagros que no son comprobables en el momento, pero hay dolores que sí lo son. Y yo quiero instarte, y este obstáculo tiene que ver con la parte práctica, a que cuando ores por alguien, lo hagas o lo instes, no lo vamos a poder obligar, a hacer lo que la persona no podía hacer
antes. Si ves que el dolor sigue, si la persona permite, orás de nuevo. Si ves que sigue, orás de nuevo, ¿sí? Pero siempre instar, porque cuando uno insta a practicar, uno se posiciona uno en un lugar de fe y a la otra persona en un lugar de fe, y las cosas suelen suceder, ¿sí? El otro día me pasó en un Zoom, hermanos, ya estoy por subir el testimonio a mis redes sociales, de un muchacho que en una cosecha en una provincia se había dado con un machete acá y se le había hecho un sobrehueso y él no podía tener las manos así, tenía esta así y esta así. Y oramos y al principio él me decía, no, está igual, y digo, hacelo. Y hermano, a la tercera vez, ¡trac!, hizo así y sintió él un ruidito acá y la muñeca se le acomodó, las dos igual. Es un milagro creativo impresionante. Entonces, cuando ores por alguien, instalo a chequear y no tengas miedo vos de chequear, porque el que hace la obra es el Espíritu Santo de Dios. Chequear es parte de la fe, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los 4 obstáculos a los que Josías se enfrentó? Un exceso de soberanía, sin entender la naturaleza constante de la voluntad de Dios. Segundo, pensar que era muy difícil, siendo que la obra de Dios tiene que ver con creer y con obedecer. Tercero, tiene que ver con no practicar. Y cuarto, tiene que ver con no haber chequeado cuando oro por los enfermos, ¿sí? Así que yo quisiera orar ahora y espero que te sirva de corazón. El deseo es edificar, el deseo es que muchos milagros sucedan para que muchos conozcan a Cristo, para que muchos sean salvos. Quisiera orar dando de gracia lo que de gracia recibí, y quisiera orar también por aquellas personas que están en un momento de dolor físico, en el nombre de Jesús. Padre, yo te agradezco, te bendigo, gracias por este tiempo juntos. Padre, lo que de gracia recibí, yo lo doy de gracia en el nombre de Jesús. Te pido, Señor, que a mí me costó meses, Señor, vencer alguno de estos obstáculos por tu gracia. Yo oro, Señor, que esta simple charla, clase, sea, Señor, produzca una aceleración. Si alguno, Señor, está obstaculizado en lo mismo, que esta exposición alumbre y nos haga entender. En el nombre de Jesús. Padre, también oro por toda persona que esté con problemas, Señor. Siento una persona que quizás tiene problemas en la parte de sus riñones, la parte derecha. En el nombre poderoso de Jesús, sea sano ahora. También una persona con un problema en su pierna izquierda. Padre, en el nombre de Jesús, sea sano. Yo oro desde la cabeza hasta la planta de los pies. Tu Espíritu Santo, que da testimonio de Jesús, esté, Señor, quitando toda enfermedad del sistema, toda enfermedad de los cuerpos, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, yo oro y reprendo todo espíritu de opresión y de enfermedad. Señor, toda enfermedad que para los médicos es incurable, tu mano de poder toca cada cuerpo. Padre, nódulos en los pechos, Señor, de mis hermanas, en el nombre de Jesús desaparezcan completamente. Problemas para tener hijos, en el nombre de Jesús. Esterilidad se va ahora de los cuerpos. Problemas en los tobillos, en las rodillas, en los brazos, tendinitis, sordera, problemas en los ojos, jaquecas, mareos, en el nombre de Jesús. Se van ahora, Señor, toda diabetes, Señor, todo cáncer, Señor, toda enfermedad se va de los cuerpos en el nombre poderoso de Jesús. Yo reprendo, Señor, todo espíritu de opresión. Abandona ahora los cuerpos en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias. Y yo oro que, Señor, los testimonios y tus milagros se multipliquen, Señor. Yo te doy gracias por este tiempo junto a mis hermanos y mis hermanas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que Dios los bendiga. Ha sido un honor compartir estas 2 clases con ustedes. Una iglesia que amo, por la cual me mantengo orando. Les pido también sus oraciones para con mi vida. Que el Señor los bendiga grandemente y ya pronto seguramente nos veremos. Un abrazo grande.
Amén, amén, amén. Bueno, qué clase espectacular acabamos de tener. La verdad que, bueno, ahí estaba viendo los comentarios y imagino que todos la deben haber disfrutado tanto como yo, realmente impresionante. Si vos recién cuando Josías oraba por sanidad, eras alguna de las personas que específico oró, ahí apropiate de esa palabra, no te quedes en una situación de duda, no te quedes pensando, será para mí, vengo hace un montón de tiempo con esta enfermedad, con este dolor, apropiate ahí de la palabra que José acaba de soltar, justamente como daba él la indicación en el último punto, en los casos que se puedan, obviamente, comprobá a ver si recibiste la sanidad de parte del Señor. Bueno, realmente una clase espectacular, fuimos realmente muy bendecidos por la vida de Josías, desde acá, como decía Gonzalo al principio, ¿no? Lo bendecimos, lo honramos, declaramos lo mejor del cielo sobre su vida, sobre su familia, sobre su ministerio, que Dios lo siga levantando, que Dios lo siga usando, que Dios lo siga llevando cada vez a lugares más profundos, Señor, y lo bendiga de forma integral, ¿no? Cada una de sus cargas, cada una de sus preocupaciones, cada uno de sus anhelos, desde acá como escuela del ministerio, desde acá como familia, la Iglesia del Centro, lo bendecimos y le damos gracias ahí por todo lo que nos compartió estos días. Bueno, tenemos un recreo bastante corto porque la siguiente clase a cargo de Gonzalo también es un poquito larga, así que aprovecha ese tiempo rápido para ir al baño, para comer algo, para fijarte cómo va Boca, si te interesa. Eh, pero ya ahí arrancamos con la segunda mitad del día de hoy. Y un anuncio muy importante es simplemente para asegurarnos de que todos estén al tanto. Tal vez te sumaste un poco más tarde hoy, no estuviste atento al grupo de WhatsApp, pero bueno, la Escuela de Ministerio va a tener un receso de 2 semanas, el próximo martes y el otro no vamos a tener clases. Seguramente en este espacio de la programación repitamos alguna de las clases, repitamos algún módulo, pero no va a ser material nuevo. Así que vamos a volver a clases recién el primer martes de agosto, que es el martes 3 de agosto, así que aprovechemos estas 2 semanas, en primer lugar, para descansar, ¿no? Todos deben tener sus cargas laborales, familiares, académicas de otro lado, ministeriales, así que disfrutemos estas 2 semanas de descanso y también aprovechémoslas si tenés alguna clase que te quedó pendiente de ver, si tenés alguna clase que tal vez la viste, pero ese día estabas a full con otras cosas y no pudiste prestar la atención, para aprovechar estas 2 semanas ahí para ponerte al día, para repasar, y como decimos siempre, ¿no? Y lo decía muy bien acá Josías, esta es una escuela de ministerio, así que la parte práctica es fundamental, ¿no? Y nosotros hoy podemos haber escuchado esta clase, la recibimos de corazón, le damos gracias a Dios, pero bueno, nos llevamos la tarea, ¿no? De pasar tiempo con el Espíritu Santo, de hacer crecer nuestra relación con Él, de renunciar a cualquiera de estos errores y de practicar, y practicar desde este lugar de humildad, desde este lugar de sencillez, de decir, mira, estoy aprendiendo, pero quiero orar por que Dios te sane a un familiar, a un amigo, a un compañero de trabajo, desde ese lugar de humildad, y la promesa del Señor es que Él da gracia a los humildes, ¿no? Como decía ahí Josía, ¿no? Y Dios no miente, las promesas Él se compromete a cumplirlas, así que si vos vas desde este lugar de humildad y sencillez, Él va a aumentar la gracia sobre tu vida y vas a ver crecimiento en tu ministerio, vas a ver crecimiento en tus dones. Bueno, ahí quiero saludar a algunas de las personas que están del otro lado, Ceci Dávila, Betty Bolucio, bueno, hay muchos agradeciéndole al pastor Josías, qué bueno eso, ahí Graciela Pereira, Diana Decker, Guille Fender, Clara Coda, bueno, un saludo grande para todos, Clara David, bueno, muchas bendiciones ahí para todos los que están del otro lado. Y bueno, solamente destacar tres cosas de las que dijo Josías que me parecieron espectaculares, mientras damos tiempo para que puedas ir al baño, para que puedas descansar unos minutos. Lo primero, qué tremendo que a veces uno conoce historias de la Biblia, las leyó varias veces, hasta algunas se las puede saber de memoria, o puede saber de memoria la respuesta que dijo Jesús y que le preguntaron a los discípulos, ¿no? Pero en el caso de ese muchacho endemoniado que contaba Josías, claro, es espectacular como él decía, como los discípulos no asumieron que la voluntad de Dios tal vez había sido no liberar a ese muchacho o no liberarlo a través de ellos, ¿no? Nunca estuvo en su cabeza esa posibilidad, ¿no? Qué tremendo eso, ¿no? Y qué tremendo de, como él decía, ¿no? Si no hay sordos en el cielo, si no hay hernias en el cielo, pues tampoco lo quiero acá en la tierra, no lo quiero en mi vida, no lo quiero en la vida de mi hermano, no lo quiero en la vida de mi hermana, no lo quiero en la vida de mi compañero de trabajo, no lo quiero en la vida de mi compañera de la facultad, ¿no? Qué tremendo. Y como él decía, no puede sonar un poco ambicioso, ¿no? Pero si ese fue el estándar que tuvo Jesús, nosotros como seguidores de él, como discípulos, estamos llamados a
continuarlo y a mantenerlo, ¿no? Y qué excelente, como él decía, que muchas de esas cosas son el resultado de esa relación con Él. Porque seguramente muchos de los que estamos acá del otro lado, hay muchos versículos, pasajes que los conocemos, ¿no? Pero si no está esa relación con el Espíritu Santo, como decía él, no es un testimonio histórico, es un concepto intelectual, pero no tiene poder, ¿no? Y cuando, un pasaje ahora no me acuerdo exactamente, no sé que es en Corintios, cuando el apóstol Pablo le dice a los corintios que cuando lo visitó no quiso hablarle como de grandes palabras o grandes discursos inteligentes, no sé qué, sino que lo que hizo hacer fue demostraciones de poder, ¿no? Y eso solamente viene con el Espíritu Santo y solamente viene con una relación con el Espíritu Santo, ¿no? Que la verdad me quedé fascinado por la clase, sobre todo por la sencillez y la humildad con la que, como decías, lo compartías. Bueno, ya pasaron los 5 minutos del recreo, ahora lo dejamos con la segunda enseñanza de la materia de esperanza que está dando Gonzalo, así que también ahí a disfrutarla, también, sobre todo en estos momentos medio adversos, problemas que hay, bueno, todo lo que ya conocemos del contexto del país y demás, una palabra, una enseñanza de cómo mantener esperanza en toda circunstancia es fundamental, ¿no? Porque todos podemos pasar por un momento de adversidad donde nuestra fe flaquea, se ve en jaque, así que recibamos esto con expectativa, con un corazón abierto, porque va a edificar nuestra vida y va a servir para que vos edifiques la vida de los que tenés alrededor tuyo. Que Dios te bendiga mucho. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase. Estamos en la Escuela de Ministerio Sobrenatural de la Iglesia del Centro. Vamos con la segunda clase de esperanza en toda circunstancia. Como mencioné en la primera clase la semana pasada, este material en casi la totalidad está sacado de un curso que se llama Líder de Reino de la Iglesia Bethel en California, así que queremos honrar el material que nos han brindado, que hemos cursado durante el año pasado, así que eso es lo que queremos compartir con ustedes. El día de hoy lo que vamos a estar hablando es sobre el ancla de nuestra esperanza. ¿Qué ancla la esperanza en nuestra vida? Cuando pensamos en un ancla, pensamos en algo que nos sostiene. No importa lo fuerte que sople el viento o lo fuerte que sea la tormenta, el ancla nos mantiene aferrados y de eso es lo que queremos profundizar. Lo primero que quiero que me acompañen a leer está ahí en Hebreos, en el capítulo 6, los versículos 18 y 19, dice: así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar, porque es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio podemos estar bien confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. Esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma, nos conduce a través de la cortina al santuario interior de Dios. Si leen el capítulo completo, el capítulo 6 de Hebreos, van a ver que Abraham recibió la promesa. Dice en versículos anteriores: ciertamente te bendeciré y multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable. Le tocó esperar con paciencia y finalmente lo recibió. Dios nos da su promesa y juramento. Son inmutables y suficientes para demostrar que Él no miente. Como si no fuera suficiente la promesa que Dios nos hace, además le agrega un juramento, para que pudiéramos estar totalmente seguros que no cambiaría de parecer. Dios no cambia de parecer. Promesa y juramento te dicen voy a bendecirte. Es imposible, por eso decía, que Dios mienta, porque su promesa y su juramento no cambian. Por eso los que acudimos a Él en busca de refugio, dice la NTV, los que hemos huido a Él en busca de refugio, dice la versión ampliada, y me encanta la versión de la Pasión que dice: y ahora nos hemos topado con su corazón para escondernos en su fidelidad.
Por eso podemos estar bien confiados aferrándonos a la esperanza que nos dan sus promesas, que nos dan un estímulo poderoso y una fuerza interior sobrenatural. La esperanza es una firme y segura ancla del alma basada en el sacrificio de Cristo, en el sacrificio que Cristo consiguió, el libre acceso a la presencia de Dios. La versión de la Pasión dice: tenemos esta cierta, o sea, cierta por firme esperanza, como un ancla fuerte e inquebrantable que sostiene nuestras almas ante Dios mismo. Y la versión ampliada dice: esta esperanza, esta seguridad confiada, ¿se acuerdan? Veíamos la semana pasada, esta expectación gozosa, la tenemos como ancla del alma. No puede resbalar y no puede romperse bajo la presión que tengan sobre ella. Una esperanza segura y firme. Declaramos la clase pasada, nuestra esperanza es Cristo. No su venida solamente, Él en nosotros, aquí, ahora, para hacer que cada una de las áreas de nuestra vida brille con esperanza, para descubrir y desterrar esas mentiras del enemigo que lo único que quieren hacer es robar nuestro presente y futuro a través de la desesperanza, sumiéndonos en la desesperanza. Porque los pensamientos de Dios sobre nosotros siempre son de bien y con un propósito bien firme, bien claro, un futuro y una esperanza para cada uno de nosotros. Repasando ahora esta verdad, esa esperanza firme y segura, vamos juntos ahora como ancla a tener la esperanza en nuestra vida de manera firme. Ya lo mencioné hace un instante. La primera manera es no creer mentiras del enemigo, ya que nos lleva directo a la desesperanza sin ninguna escala. Ahora, lo que quiero es proponerte es qué otras armas tengo contra esa desesperanza y para anclar la esperanza en mi vida. ¿Qué otras alternativas me da la palabra? Y quiero mencionarte en el día de hoy 3 anclas para nuestra esperanza. La número 1 es buscar su presencia para reflejarla, no solo para nosotros, sino para reflejarla. Cuanto más permita que mi vida sea procesada en lo íntimo, mayor será la influencia, más impacto tendrá nuestra vida, más se afirmará la esperanza en cada uno de nosotros. Es imposible ser transformado y ser un agente de transformación llevando al reino de Dios a todo lugar fuera de la presencia de Dios. Porque los moveres de Dios, los avivamientos que, como vimos en primer año, empiezan en nuestro corazón, están basados en el cielo, en su presencia. Todo se trata de su presencia y nada es hecho para violar este sentido. Fuimos creados cada uno de nosotros para cargar la naturaleza de la cara de Dios, del rostro de Dios sobre nosotros. Fíjense y veamos juntos la bendición sacerdotal que está ahí en Números, en el capítulo 6, de los versículos 24 al 27. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré, dice el Señor. Hagan resplandecer su rostro sobre ti. Eso es lo que va a hacer Dios, resplandecer su rostro sobre ti. Esta bendición es pensada en términos religiosos generalmente, en lugar de verla en términos de un decreto que carga el corazón del Padre y su deleite sobre sus hijos. Tiene un placer en tener un encuentro con nosotros, Dios. Y esos encuentros tienen el potencial de cambiar, de modificar el rostro de toda persona a su imagen, a la imagen de Dios. Jesús vino principalmente, como hemos dicho en infinidad de oportunidades, a revelar al Padre. Porque nunca fue adecuadamente revelado en el Antiguo Testamento. Este versículo está cargado de la verdad de que cada uno de nosotros fue diseñado para cargar la atmósfera de otro mundo, es decir, la atmósfera del cielo. Su presencia literalmente en nuestro propio rostro. Tantas veces
Nos hemos alimentado de basura y nos preguntamos por qué no cambiamos el mundo. Mi rostro siempre reflejará la naturaleza del mundo del cual estoy más consciente. Reitero esto porque es importante. Mi rostro, mi vida, siempre reflejará la naturaleza del mundo del cual estoy más consciente. Si vivo con la conciencia del Espíritu Santo, de la presencia de Dios, del corazón de Dios, lo que sucede es que mi rostro, mi vida empieza a cambiar. Ese ambiente al que pertenezco. Entonces ese ambiente permito que la sombra, como por ejemplo la sombra de Pedro sanaba, cambiaba el ambiente. Fíjense lo que dice Hechos ahí en el capítulo 5, versículos 14 y 15. Y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para el que al pasar Pedro, a lo menos su sombra, cayese sobre alguno de ellos. Y eran sanados solamente con la sombra. Mi sombra siempre va a liberar aquello que está cubriéndome. Reflejará el mundo del cual soy más consciente. Cuando busco su presencia para que me transforme y además con la firme intención de reflejarla, entonces voy a convertirme en un atraedor, si existe la palabra, si la puedo inventar en este momento, para traer el reino de Dios a las personas quebrantadas, para que el Padre revele quién es Él a través de nosotros. Llevar adelante este mandato es el privilegio de cada creyente. En su presencia anclamos nuestra esperanza. La primera ancla, su presencia. Empezamos a funcionar en la tierra como en el cielo. Por eso la primera ancla es su presencia, buscar su presencia para reflejarla. Segunda ancla que quiero compartir con ustedes hoy, entender la soberanía de Dios. La palabra está llena de pasajes, pueden buscarlos si quieren, que hablan de la soberanía de Dios sobre todo el universo, creador, dueño de todo el universo. Pero genera mucha frustración el enfoque que se le da a esta enseñanza, a esta doctrina fundamental de la palabra, la soberanía de Dios. Él no depende del hombre, es Dios. Es autosuficiente, nos creó porque quería, es independiente de nosotros, nosotros no validamos a Dios. Pero hay una experiencia, digamos, hay una expresión de la soberanía de Dios muy destructiva, que dice que todo lo que sucede en la vida es porque es la voluntad de Dios. Eso no es así, porque no hay base bíblica para que Dios planifique mi tragedia. La revelación de Jesús siempre nos muestra que Él estaba arreglando la tragedia, sanando al quebrantado, nunca generando o produciendo la tragedia. Sin embargo, está esa mentira que se mete en nuestros corazones y nos lleva a aceptar que lo que sucede es voluntad de Dios. Si fuera cierto, me podría ir a dormir el resto de mi vida y atribuirle todo lo que pase a la voluntad de Dios, ya que de esa manera, sea lo que sea que suceda, será la voluntad de Dios, obrando como Él quiere. No tiene sentido porque gran parte de lo que sucederá en el planeta está relacionada con mi respuesta al lugar de legado de autoridad que se nos ha dado para llevar a cabo la obra del Evangelio. Muchas veces las personas nos vemos la tragedia y decimos que era voluntad de Dios, pero no es así. Entonces nos preguntamos, ¿por qué sucedió entonces? No lo sabemos, no lo sabemos. Una de las cosas más liberadoras para todo cristiano es declarar, no lo sé. Hay cosas en las que podemos no tener una opinión porque no debemos pensar en los por qué. Muchas veces la gente a nuestro alrededor nos presiona para explicar cosas que Dios no está explicando. Entonces inventamos una respuesta que nos queda cómoda y eso termina siendo mala doctrina. Es torcer algún versículo, alguna experiencia para tratar de hacernos sentir mejor en lugar de la realidad de lo valioso que es para mí vivir en medio del misterio, sin culpar a Dios por las cosas que ocurren. Tenemos que aprender a vivir en el misterio, no podemos saber y explicar todas las cosas. También están aquellos que con el fin de
no vivir en el misterio, rebajan la Escritura diciendo que es su voluntad sanar, pero no a mí. Entonces vos podés prosperar, dice la persona, pero no yo. Dios sabe o solo sabe por qué su voluntad es que este negocio vaya a la quiebra. O vos podés tener un matrimonio feliz, pero eso no es para mí. Entonces dicen saber que Dios está obrando y dicen confiar en Él, pero en realidad es para fundamentar una vida sobre la roca de la incredulidad. Eligen pensar que los absolutos de las Escrituras, como por ejemplo que Dios es bueno siempre, se demuelen para hacernos sentir un poco mejor frente a las circunstancias controversiales o frente a los conflictos de la mente o a los problemas que tenemos. La Biblia dice que Dios no quiere que nadie perezca, por ejemplo, sin que todos lleguen al arrepentimiento. Pero la gente sigue pereciendo sin conocer a Jesús. ¿Es esa la voluntad de Dios? No. Pero así es la vida, es la realidad. No quiere decir que sea la voluntad de Dios. Dios nos ha concedido una temporada para que los hombres elijan su destino. Vivimos con libre albedrío. El mundo está bajo el maligno. Esto, combinado con la falta de confianza en Dios, arma la realidad que vivimos. Fíjense lo que dice 1 Juan 5:19, dice: sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el control del maligno. El diablo no tiene más autoridad. Cristo se la sacó en la cruz por completo, pero sigue ejerciendo influencia a partir de la autoridad que nosotros le delegamos. La única autoridad que ejerce el enemigo es la delegada por nosotros. Por eso la palabra dice en Efesios 4:27, no le des lugar al diablo. Debemos permanecer fuera de ambos pozos. El que dice que todo lo que sucede es voluntad de Dios y el que quiere cambiar los absolutos de Dios para hacernos sentir mejor con nuestros problemas. Dios es un Dios de promesas siempre, absolutamente bueno. Cuando nos preguntamos por qué sucede algo malo, si Dios no ha hablado, nosotros no decimos nada. Solo podemos saber que no fue Él. Porque en Dios, por ejemplo, no hay enfermedad, entonces Él no puede dar lo que no tiene. Vivimos en este mundo de conflicto permanente porque Él está decidido, Dios está decidido a levantar un pueblo que conoce su presencia, su intimidad, la sutileza de su voz. No es una relación contractual en la que yo lo obligo a que cumpla determinadas cosas. Siempre es y será una relación de intimidad. Ahora tenemos una vida llena de misterio, también tenemos promesas absolutas, muchas veces tenemos grandes problemas. Es cierto que pueden durar horas, pueden durar minutos o pueden durar años hasta que llega el cumplimiento de la promesa. Lo que no podemos es decir es la voluntad de Dios y Él lo hará algún día. Esas dos formas están relacionadas y contribuyen a una a la otra y se alimentan entre sí y además contribuyen al pensamiento de que eso sucederá algún día y yo no tengo responsabilidad alguna sobre eso. Entonces podemos preguntarnos, ¿por qué no me sano? ¿Por qué no se sana mi familiar? No sé y está bien no saber. Está bien no saber. Lo que sí sé es que en el punto de mayor decepción hay una invitación de parte de Dios para el punto de mayor éxito. Reitero esto porque es importante. En el punto de mayor decepción hay una oportunidad, una invitación para el punto de mayor éxito. Si no, pensemos en Ana, era estéril. ¿Por qué? Era una invitación a la grandeza. No solo tendría un hijo, sino que tendría a Samuel, tremendo profeta, tremendo hombre de Dios. A través de luchar por la victoria en medio de la pérdida y la debilidad, al luchar por ese rompimiento en determinado momento, en esa contienda en donde estoy siendo invitado a mi mayor triunfo y victoria. Debo saber que las circunstancias no tienen el derecho de gobernar sobre mi vida. Tengo que afirmarlo. He sido ordenado por Dios para gobernar sobre las circunstancias. Estas cosas que parecen, aquellas cosas que parecen testificar en contra de la bondad, van a empezar a testificar a favor de la bondad. Y así voy a usar
mi autoridad en Cristo mientras oro y lo busco para que Él use esto y use todo lo que está ocurriendo y esos instrumentos que el diablo quiso usar en nuestra contra o que el infierno trae sobre nosotros para destruirnos, van a ser utilizados para la gloria de Dios. Hemos sido preparados cada uno de nosotros para la victoria y para ir de gloria en gloria. Para ir de gloria en gloria. Por eso es importante, como segunda ancla, conocer bien qué significa la soberanía de Dios para nosotros como iglesia. La tercera ancla es la no ofensa, el no ofendernos. Y acá quiero llevarnos a la historia, o quiero que vayamos juntos a la historia de Juan el Bautista. Fue el profeta más grande del Antiguo Testamento. En palabras del propio Jesús, en Lucas 7:28 dice: os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Él bautizaba en agua y lo hacía porque el Padre le reveló que sería la manera de encontrar al Mesías. Bautizó a miles sabiendo que no era el Mesías, pero cuando Jesús se acercó a Juan, supo que él era, antes de bautizarlo, y declaró: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan vino con un ministerio de duelo, de arrepentimiento. El enderezar las cosas es un tipo de palabra de juicio porque él estaba cerrando el Antiguo Testamento, estaba terminando la sucesión de los profetas que habían anunciado el camino hasta la venida del Mesías. Dijo, teniendo una absoluta claridad de cuál era su lugar: yo debo menguar para que Él crezca, para que Jesús crezca. Tenía claro que su trabajo había terminado, que era hasta ahí, hasta presentar a Jesús, y debía pasarle la posta al Mesías. Leamos juntos ahora lo que dice en Mateos en el capítulo 11, versículos 1 al 6. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a los 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en otros pueblos. Juan estaba en la cárcel. Al enterarse de lo que Cristo estaba haciendo, envió a sus discípulos a que le preguntaran: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Le respondió Jesús: vayan y cuéntenle a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncian las buenas nuevas. Dichoso el que no tropieza por causa mía, le dijo Jesús a los discípulos de Juan. Juan había reconocido a Jesús como el Mesías y estaba en la cárcel. Iba a ser decapitado y envía a sus discípulos con un mensaje. Les manda preguntarle a Jesús si era el Mesías o debían esperar a otro. El mismo Jesús había dicho en Juan capítulo 10 que si no lo veían hacer las obras del Padre, no tenían obligación de creerle. Las obras del Padre a lo largo del Evangelio de Juan eran milagros, señales y maravillas. No crean en mi mensaje si no las hago, le dijo Jesús. Y acá hago un paréntesis que no tiene por ahí que ver con el tema. Dice, es hora, lo que quiero decirles es que es hora de que la iglesia haga esta misma declaración. Es tiempo de las obras del Padre, que cada uno de nosotros nos involucremos, hagamos, llevemos adelante las obras del Padre. Jesús era validado, confirmado por quien Él era, su identidad, su divinidad, el hecho de que era el Mesías venido a la tierra a través de las obras del Padre que realizaba. La iglesia debe ser confirmada de la misma manera. Vuelvo a Juan. Entonces Juan estaba en prisión. Y sus discípulos le cuentan de Jesús. Juan los manda a confirmar, pero él ya había profetizado quién era Jesús. Había recibido revelación divina, había visto al Espíritu Santo descender en forma de paloma, con el cielo abierto y la voz del Padre declarando de Jesús: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Lo había bautizado. Juan ya conocía de manera completa la palabra del Señor, sabía que era Jesús y lo que vino a hacer, pero estaba en prisión y empieza a hacer una especie de búsqueda almática. Pero fíjense lo que dice, agregando a esto, ¿no? Cuando Jesús inició su ministerio, que lo vemos ahí en Lucas 4, allí en la sinagoga, cuando abre el libro de Isaías, declaró, entre otras cosas,
que traería libertad a los cautivos. Pero Juan estaba encarcelado cuando Jesús declaraba esto. Juan estaba en prisión y Jesús acaba de proclamar que es quien libera a los cautivos. Juan escucha de milagros y su proclamación. Jesús no le da respuesta a la pregunta de los discípulos de Juan, no les contestó. Le hicieron una pregunta y él les dice, miren lo que hice. Hay momentos en que Jesús no responde como esperamos, como por ejemplo el joven rico. ¿Cómo puedo encontrar la vida eterna?, dijo el joven. ¿Qué debo hacer? Seguramente esperaba algo de estilo sobrenatural y Jesús le respondió que vendiera todo lo que tenía. ¿Y la consecuencia cuál fue? Se fue triste y como consecuencia perdió la vida eterna. En otras ocasiones, sin embargo, Jesús abría la bóveda de verdades del cielo y soltaba revelación. Pero hay otros momentos en los que se niega a agregar más información, por el que el secreto de tu victoria está en lo que ya sabes. Reitero, si Dios no agrega o dice nada, es porque el secreto de tu victoria está en lo que ya sabes, en la información que ya tenés, en la revelación que ya has recibido. Buscamos revelaciones nuevas constantemente y francamente, la mayoría de las veces solo tengo que averiguar a qué no le estoy prestando atención, a las últimas lecciones recibidas, a las últimas experiencias vividas. Cuando los discípulos enfrentan la tormenta, por ejemplo, con temor, la palabra nos enseña que no habían aprendido la lección de la experiencia anterior de la multiplicación de los panes y de los peces. De ahí venían. Dios puso la respuesta en esa experiencia, pero su falta de conciencia de que habían recibido lo necesario para enfrentar la tormenta los llevó a quedar sumergidos en el miedo. Pero volvamos a Juan. Juan está encarcelado. Jesús está declarando que es el que libera a los cautivos, pero él sigue preso y en camino de ser decapitado. Y no le dice nada, no le manda ningún mensaje en particular, salvo uno que vamos a ver más adelante. Podíamos esperar que le hablara así al joven rico quizás, que era un materialista y solo estaba buscando por ahí agregar a Jesús a su lista de beneficios, por eso no le da nueva información, le indica que haga lo mismo que venía haciendo y tiene sentido con él. Y quizás también tenía sentido con los fariseos que intentaban desafiarlo o hacerlo pisar el palito en infinidad de oportunidades al Señor. Pero es Juan el Bautista, el que preparó la venida del Mesías, el elegido para presentar al Mesías, casi tan importante como María. Él abrió la atmósfera para que Jesús viniera a escena y tuviera un escenario, una audiencia. Él era el más calificado para escuchar algo fresco de parte de Jesús. Sin embargo, le dice a sus discípulos que le cuenten lo que ven. Pero eso ya se lo habían contado. Pongámonos un instante en el lugar de Juan. ¿Por qué Juan necesita escuchar lo que ya sabía? Jesús es el que libera de la cárcel. Jesús es el que sana a los enfermos, ya lo sabía. También dijo Jesús, cuando visites a alguien en la cárcel es como si me estuvieras visitando a mí, dijo ahí en el Sermón del Monte. Pero de hecho Jesús ni siquiera fue a visitar a Juan. Por eso es de vital importancia prestar especial atención al versículo 6 del capítulo 11. En el Evangelio de Mateo dice lo siguiente: cuando los discípulos de Juan ya se iban, y Jesús parece como que como les dice al final del mensaje, como diciendo, como gritante, les dice, y díganle a Juan, dichoso el que no tropieza por causa de mí. Otra traducción nos dice, bienaventurado el que no se ofende en mí, les dijo Jesús. Jesús parecía decirle a Juan, yo soy el que libero de la cárcel, pero a vos no vas a salir. Pero sigo siendo el que libera. Juan, yo soy el que libero, vos vas a seguir preso, pero yo sigo siendo el que libera. Entonces, ¿cómo podemos mantenernos fuera de ese pozo que dice que todo lo que sucede es voluntad de Dios? La clave está en esto que dijo Jesús, bienaventurado el que no se ofende en mí. Ofensa quiere decir obstáculo, es como poner un bloque de madera delante de una persona ciega. De allí viene la expresión piedra de tropiezo. La ofensa estropea
las acciones de alguien o sus pensamientos inclusive, que es lo peor o lo que más influye sobre nosotros. Jesús estaba diciendo, feliz el que no está en mal estado mental o que no tiene en mal estado sus pensamientos por mí. Si quiero ser feliz, debo acostumbrarme a vivir en situaciones adversas que no puedo explicar. No debo obligarme a tener una opinión donde Dios no ha expresado ninguna y no está hablando. Debo entender que mi opinión no es necesaria cuando sé que me voy a equivocar. Es absurdo tener una opinión sobre algo cuando Dios no está hablando. Cuando habla, la verdad se entiende y siempre lleva fruto. La verdad siempre nos hace libres. Pero mientras no habla, es insano formarse una opinión porque siempre socavará la intención de lo que Él quiere terminar haciendo en nuestra vida. La importancia de vivir con misterio es tan valioso porque es lo que nos lleva a la fe y nos permite la invasión de Dios para arreglar finalmente las cosas. Jesús le está diciendo a Juan, no te enredes en tus pensamientos. ¿Cómo puede ser que el que libera a todos no me libera a mí y yo siga en la cárcel? Decía Juan. Juan, no te ofendas. No te ofendas, le decía Jesús. Lo mismo le pasó a María y a Marta. Tuvieron que esperar 3 días mientras Lázaro moría. Jesús no fue inmediatamente. Marta, María, bienaventurado el que no se ofende en mí, parecía decirle Jesús cuando vino. La mayor revelación acerca del gozo está en Filipenses, si la podemos buscar. Y fue escrita por Pablo en prisión, en un pozo en la cárcel, porque como creyentes podemos vivir independientemente del mundo físico en lugares celestiales en donde no hay cautiverio. Por eso dice, soy prisionero de Cristo, no estoy preso, soy prisionero de Cristo y vivo en un reino de paz que es superior a la cárcel en la que me encuentro. Eso no es teología sin sentido, es una invitación para un encuentro divino, para que nuestra experiencia se convierta en lo que la Biblia enseña, para que tengamos perspectiva divina. Desde esa perspectiva divina emitamos entonces y utilicemos y ejercemos la autoridad divina sobre las circunstancias para que las circunstancias no nos aplasten, sino que se sometan a la expresión del reino. Las situaciones en las Escrituras donde se aplica este versículo son tan repetitivas. La mujer sirofenicia, por ejemplo, que necesita un milagro para su hija, pero se acerca a Jesús y como no era judía, le dice que no puede sanarla. Fíjense lo que dice ahí en Mateo, en el Evangelio de Mateo capítulo 15, versículos 26 y 28. Respondiendo él, Jesús dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondió Jesús y dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sana desde aquella hora. En ese instante fue sana su hija. Ella superó el obstáculo de la ofensa y entró en el reino y obtuvo su milagro. María es visitada por el ángel que le dice, mujer muy favorecida. Lo que sucede, mirá, le dice, es que te vas a casar y que el que se iba a casar con vos, mirá, ahora no quiere hacerlo. Así que no sé qué tan favorecida sos, parece decirle, ¿no? Pero bienaventurado el que no se ofende, no se ofendió María. Dijo, hágase tu voluntad, tu sierva, acá está. Abraham, vas a tener un hijo, pero después le dice, matalo. El hijo de la promesa, matalo. Bendito el que no se ofende, no se ofendió. Abraham no se ofendió, por eso es el padre de la fe. Hay cosas que nos están obstaculizando día tras día. Creemos tener un trato legal con Dios en algunas ocasiones, que Él tiene que responder porque nos corresponde. Pero Dios no responde por un deber de legalidad, sino por intimidad con cada uno de nosotros. Vivimos en una vida de conflicto en donde Dios está más interesado en un corazón tierno conforme a sus propósitos de lo que es para mí sacar mis propias conclusiones para terminar acusando a Dios si Él no obra como yo esperaba. Él está tratando de llevarme a un lugar en donde viva una vida sin ofensas,
donde donde yo pueda proponerme cada mañana no ofenderme ante Dios. Él es bueno y puedo confiar en Él. No podemos ignorar nuestras decepciones, eso no hay que hacerlo, porque aquellas personas que están enojadas con otras personas, en realidad están enojadas con Dios y no tienen el valor para ser honestas. Entonces acusamos a todos los que están a nuestro alrededor de traicionarnos, pero en realidad es que la convicción más profunda es que Dios nos ha decepcionado. Algunos se acercan a pedir oración y dicen, ya todos han orado por mí, pero no ha funcionado. Entonces parece que estoy levantando como un caso en contra del poder sanador de Dios. Si esa es conscientemente mi intención o no, no importa, porque está de alguna manera saliendo de mi corazón herido, que está dirigido en realidad por un sentimiento de ofensa hacia Dios. Porque se le atribuye a Dios el mismo mal ocasionado por el mundo en el que vivimos, y al no resolver estos problemas en el corazón, esto puede supurar durante tiempo y tiempo y tiempo y tiempo y tiempo, sin saber que me está alejando de la verdadera respuesta que Dios tiene preparado para mi vida. Hay gente también que ha perdido la noción de esto. Viven en un estilo de vida religioso y no están al tanto que hace 25 años por ahí oraron por alguien que murió y ahora no confían en que Dios tiene el poder para sanar. Entonces esa herida queda y es por eso que no debemos irnos a dormir enojados o sin resolver los problemas del corazón con Dios. La sinceridad ante Dios es cuando podemos decir, sé que no causaste esto y sé que sos lo suficientemente grande como para arreglarlo y usarlo a mi favor. Lo que Dios busca es que no dude lo que Él es capaz de hacer. Servimos a un Dios asombroso y puede tomar todo para mí y traerlo a victoria porque Él es bueno. La Biblia está llena de situaciones que no podemos explicar, pero cada persona que entró en su destino atravesó el velo del conflicto de tener una promesa en donde Dios es absolutamente bueno y entrar a la situación más oscura con la tentación de culparlo por el mal que ha sucedido. Pero cuando pudieron vivir sin ofensa, no solo fueron libres de los problemas, sino que obtuvieron los milagros que Dios había prometido, porque Dios está interesado en el milagro, pero más aún está interesado en la condición de nuestro corazón. Y utilizará las circunstancias adversas que nos tocan vivir en la vida para exponer lo que está dentro de mí, dentro de nuestro corazón. Y en esos momentos resuena en nuestros oídos y va a resonar en nuestros oídos, bienaventurado el que no se ofende en mí. Eso es la vida cristiana, es superar la ofensa y creer que el bien siempre está por delante. Las personas que viven sin ofensa son libres para creer. La fe es fácil para las personas sin ofensa. La fe es fácil para aquellos que han vivido limpios, sin un corazón que culpa a Dios por todo lo que ocurre. Bienaventurado el que no se ofende en mí. Feliz el que no tropieza en su pensamiento con lo que aún no me ha visto hacer. 3 anclas para nuestra esperanza. La primera, buscar su presencia para reflejarla. Cargamos el rostro de Dios, reflejamos el rostro. Vamos a reflejar siempre aquel mundo del cual somos más conscientes. Entender, ancla 2, entender la soberanía de Dios correctamente. No todo lo que sucede es voluntad de Dios. No todo lo que sucede es voluntad de Dios. El mundo está bajo el maligno. Y la tercera ancla para nuestra esperanza, la no ofensa. Bienaventurado el que no se ofende en Dios. Leíamos al principio, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. Esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. Nuestra esperanza es Jesús y debemos anclarla en nuestra vida. Que Dios te bendiga.